Muy buena tarde. Gracias, doctor Arturo Huerta, por su tiempo, su voluntad para presentar con nosotros su libro que tengo en mis manos, Cómo encarar la fragilidad económica, su más reciente libro, publicado por la UNAM. Gracias, doctor. Sin duda, una obra relevante y necesaria, cuya lectura da cuenta de la grave problemática que enfrentamos en nuestro país y la alternativa, esa alternativa tan necesaria, robusta, de datos duros y planteamientos que busquen resultados favorables en beneficio del pueblo, de la ciudadanía. Gracias, doctor Arturo Huerta, por su tiempo nuevamente. Me permito dar lectura a su semblanza. El doctor Arturo Huerta es profesor de tiempo completo de la Facultad de Economía de la UNAM desde 1975, es decir, ya se cumplen este año 50 años como académico de la UNAM. Es también autor de diversos libros sobre la economía mexicana, de Estados Unidos y de Europa, y de múltiples artículos teóricos y analíticos publicados en revistas especializadas del país y del extranjero. Investigador emérito del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT. Gracias, doctor Arturo Huerta, recordando que estuvo con nosotros en Puebla en el año 2018, en diciembre del año 2018, como parte del seminario Taller Permanente Reflexionemos la Cuarta Transformación, por invitación del maestro Francisco Javier Muñoz López, integrante del Presidium, también el licenciado Gerardo Navarro Montero, fundador de Opción Ciudadana Puebla, y el doctor Luis Gonzaga Benavides y Lizaliturri. El año pasado, también en septiembre, participó amablemente con nosotros, y ahora presentando el libro que tengo en mis manos, Cómo encarar la fragilidad económica, cuyas diapositivas ya estamos visualizando en tiempo real en este momento. Doctor Arturo Huerta, adelante, por favor, le escuchamos, y gracias nuevamente por su tiempo. Al contrario, Ernesto García, muchas gracias por la invitación y agradezco, bueno, todos los que están presentes para escuchar esta presentación del libro Cómo encarar la fragilidad económica. Es decir, la economía mexicana está en un contexto de gran fragilidad. ¿M? Hemos venido dependiendo en las últimas décadas de las variables externas, llámese exportaciones, remesas, entrada de capitales, de inversión extranjera directa, de inversión financiera. Y la situación hoy en día se recrudece ante la política arancelaria que está estableciendo el gobierno de Estados Unidos, que nos va a llevar a la caída de exportaciones, de las remesas, de la entrada de inversión extranjera directa y también de la inversión financiera, como vamos a analizar. Y el problema es de que la economía mexicana no tiene condiciones endógenas de acumulación y crecimiento. Enfrentamos fuertes presiones sobre el sector externo, repito que nos llevan a depender de estas variables externas, que al actuar en forma negativa, por lógico van a comprometer el financiamiento del déficit externo, comprometen también la estabilidad peso-dólar, como a su vez la propia estabilidad de los mercados financieros. Y esto es resultado de la política económica que ha venido predominando en el país en las últimas décadas. Es decir, los problemas del país presentes y los que se van a agudizar a raíz de los aranceles no es culpa de Donald Trump, sino que es culpa de los gobiernos que hemos tenido, que han relegado el desarrollo del sector industrial, han relegado el desarrollo del sector agrícola, y de ahí, repito, las presiones que se presentan en el sector externo, en el déficit de comercio exterior, que nos lleva, repito, a depender de la entrada de capitales. Y el problema es que toda la política económica predominante ha estado dirigida a promover entrada de capitales. Entonces, el libro se divide en 5 capítulos, el primero de los cuales es sobre la política monetaria.
resulta que la política monetaria ha estado dirigida a actuar a favor del sector financiero. Eh, Se le quitó al gobierno el control de la moneda al dar autonomía al Banco Central. O sea, el gobierno no puede financiarse con su moneda. Dentro de la ley orgánica del Banco de México está prohibido que el Banco Central le compre deuda directa al gobierno. Entonces el gobierno, al no financiarse con su moneda, está obligado a trabajar con austeridad fiscal. Y esta política de austeridad fiscal, lógico, se sustenta vía restricción del gasto de inversión pública, que reduce el tamaño y participación del Estado en la actividad económica. Y la cúpula empresarial pasa a invertir donde el gobierno deja de hacerlo. El único objetivo que tiene el Banco Central es bajar la inflación y el instrumento que utiliza es la alta tasa de interés. Alta tasa de interés dirigida a disminuir la actividad económica, disminuir la demanda, para así disminuir las presiones inflacionarias. Y también alta tasa de interés para promover entrada de capitales que termina abaratando al dólar, abarata las importaciones y nos ha salido muy caro el reducir la inflación con entrada de capitales que aprecia el dólar, barata las importaciones, importaciones baratas que terminan desplazando a la producción nacional. Entonces, el problema es que las políticas antiinflacionarias, llámese alta tasa de interés, austeridad fiscal, eh, terminan actuando en detrimento de la esfera productiva y aumentan los problemas financieros del sector público y privado. El sector público y privado están endeudados y la alta tasa de interés incrementa el costo del servicio y la deuda. Entonces, los sectores endeudados, el gobierno, empresas y familias, transfieren recursos a la banca, que es la que gana por la alta tasa de interés. ¿A costa de qué? De estar descapitalizando a los sectores altamente endeudados. Entonces, pues sí, la alta tasa de interés puede favorecer el ahorro individual, pero termina reduciendo el ingreso y el ahorro nacional, porque, repito, restringe la inversión, restringe la actividad económica, disminuye el ingreso nacional y termina disminuyendo el ahorro nacional. Entonces, la cuestión es que esta alta tasa de interés, si bien favorece al sector financiero, por los altos tasas de interés que cobra sus créditos, actúa en detrimento de la inversión productiva, agudiza los rezagos productivos y sigue las presiones negativas sobre el sector externo. Y la cuestión es que por más alta tasa de interés no se ha logrado bajar la inflación. ¿Por qué razón? Porque en la alta tasa de interés, si bien va encaminada a disminuir la demanda, el problema de la inflación en el país no es exceso de demanda, porque el gobierno ha venido recortando el gasto público y eso contrae demanda. La inflación que el país enfrenta es derivada de problemas de oferta, es decir, de escasez de productos y baja productividad. Y la alta tasa de interés restringe la inversión y en consecuencia restringe la producción, la productividad y sigue las presiones inflacionarias derivadas de problemas de oferta. Y luego también está los altos márgenes de ganancia que las empresas al cual recurren, que incrementan los precios arriba de sus costos, y esas ganancias no van a la esfera productiva, porque la demanda no está creciendo y no está creciendo el mercado interno, y esas ganancias no van a lo financiero, tomando en cuenta que la ganancia del sector financiero es mayor que la ganancia en el sector productivo. Entonces, esta política, repito, nos ha llevado a tener menos capacidad productiva, industrial y agrícola, que sigue presionando sobre precios, entonces de ahí que es difícil que la inflación baje a los niveles del 2022. Entonces, si ha disminuido la inflación que teníamos a los niveles de 3,7% actuales, no es por la alta tasa de interés, sino porque ha habido una disminución de la inflación internacional. Ahora, y la cuestión es de que, de nuevo, ¿no? Si la inflación es 3,7% anual, pues no es para que la tasa de interés siga estando alta. Y sigue estando alta justo para seguir atrayendo capitales, para mantener la estabilidad del tipo de cambio y así seguir abaratando importaciones para bajar la inflación. Y el problema es que nos sale muy caro bajar la inflación con importaciones baratas que terminan desplazando a la producción nacional. Entonces, la cuestión es que de seguir las altas tasas de interés no hay perspectiva de crecimiento, porque esas altas tasas de interés están descapitalizando al sector público, a las empresas y a las familias.
y esa descapitalización se traduce en altas ganancias del sistema bancario. Entonces, no se puede, y la cuestión es de que al ver disminuidas los ingresos de las empresas e individuos recurren a deuda para poder sufragar sus gastos. Entonces no se puede descansar permanentemente en deuda si no generan condiciones de pago. Entonces, lo que estamos viendo es que están aumentando los problemas de cartera vencida, de insolvencia, y de hecho, si nosotros vemos los datos publicados el día de ayer por la Comisión Nacional Bancaria y Valores, las ganancias de la banca, si bien siguen siendo altas y en términos reales están disminuyendo en relación al el primer bimestre del año pasado, ¿no? Y esa situación va a seguir por los problemas, repito, de insolvencia, que van a terminar afectando al propio sistema bancario. Entonces estamos viendo cómo las empresas pues, ya no recurren a la banca, sino recurren al financiamiento de proveedores, justo para eludir, evadir las altas tasas de interés que la banca cobra. O sea, la crisis siempre se manifiesta en lo financiero, pero deviene el sector productivo. ¿Por qué? Porque el sector productivo no genera ingresos suficientes para autofinanciarse, recurre a deuda y el problema es que la política económica no asegura condiciones de reembolso de la deuda, cae en deuda para pagar deuda y de ahí, repito, termina desestabilizando el sistema bancario. Y luego también está el problema de la deuda externa que enfrentan muchos países en desarrollo, que se va a agudizar ahora con los aranceles, que los va a llevar a disminuir las exportaciones, les va a llevar a disminuir su generación de divisas para poder cubrir el pago del servicio de la deuda. Entonces vamos a ver un contexto generalizado de incapacidad de pago de la deuda externa por muchos países en desarrollo. Y vemos que la insolvencia se está presentando más en las tarjetas de crédito y en los créditos al consumo que en las empresas. ¿Por qué? Porque las empresas tienen la viabilidad de trasladar a los precios los mayores costos financieros. En cambio, las familias, pues lógico, están sujetas a ingresos fijos y de ahí, repito, que la tasa de interés está por arriba del crecimiento del ingreso nacional y los problemas de insolvencia que están presentes. Entonces, la cuestión es que la deuda en sí no es mala, pero hay que utilizarla para impulsar el crecimiento económico y así generar condiciones de ingreso que aseguren el reembolso de la deuda. Y la cuestión es de que eso no ha venido aconteciendo. Y de hecho, también el mismo gobierno, o sea, cae en deuda, pero no la canaliza a impulsar la inversión o la actividad económica para así recaudar más y poder pagar la deuda. Eh, entonces vemos que quien ha venido ganando con la alta tasa de interés es la banca, ¿no? Y que ha perdido los sectores productivos. Y la cuestión es que estas políticas predominantes terminan desestabilizando a la banca. Eh, la cuestión es de que en México la tasa de interés no tiene perspectiva de bajar. ¿Por qué razón? Porque estamos en un contexto de libre movilidad de capitales que impide bajar la tasa de interés al nivel de la tasa de interés de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque la economía, decíamos, depende de la entrada de capitales y no por nada el Banco Central mantiene ese diferencial de tasa de interés de 9% en relación al 4,25 que la tiene Estados Unidos, justo para que el capital venga y no se vaya. Entonces, si el Banco Central baja la tasa de interés, pues el capital financiero va a buscar otros mercados más rentables y de ahí que el Banco Central no baja la tasa de interés. O sea, esta libre movilidad de capitales le obliga a mantener estable el tipo de cambio y por lo tanto le obliga a mantener altas tasas de interés y austeridad fiscal por parte de Hacienda. Entonces la cuestión es que la incertidumbre prosigue y eso atenta sobre las decisiones de inversión, porque toda esta política está, repito, contrayendo la actividad económica del 2018 al 2024, la economía solamente creció al 0,8% promedio anual y en el último trimestre del año pasado fue negativo y va a ser negativo el primer trimestre de este año. Entonces, menos perspectiva de inversión pasa a darse. Y la cuestión es de que también esto va a afectar la entrada de capital financiero, porque el mismo capital financiero se va a preguntar cómo es posible que la economía mexicana pague un 9% en un contexto de recesión, ¿no? Entonces eso va a tender a que disminuya la entrada de capitales y que haya salida de capitales y presiones sobre el tipo de cambio. Y no por nada ya estamos que
el tipo de cambio hoy en día ya está en 20.80. Entonces, la cuestión es de que no se puede seguir insistiendo en alta tasa de interés para bajar la inflación, porque esa alta tasa de interés, repito, está contrayendo la inversión, está contrayendo la producción y la oferta y sigue las presiones sobre precios derivados de la escasez de productos. Entonces, de ahí que se sigue priorizando la baja inflación, pero a costa de sacrificar el crecimiento económico, ¿no? Y el problema de la economía no es la inflación, el problema de la economía es, repito, la desaceleración de la actividad económica y que ya está en recesión. Entonces, de ahí que es central. Hay que recordar que el Banco Central, antes de los 80, era una banca de desarrollo. Rodrigo Gómez, que fue el director del Banco de México por 12 años, pues fue el creador del desarrollo estabilizador. O sea, todo el mundo adjudica a Ortiz Mena el milagro mexicano del desarrollo estabilizador, pero no, fue el Banco Central, dirigido por eh, Rodrigo Gómez, que hizo del Banco Central una banca de desarrollo, que le prestaba al gobierno a baja tasa de interés, había cajones crediticios, había encajes legales que utilizaba el gobierno para financiarse, incrementar la inversión y tener política industrial y agrícola, y de ahí que la economía mexicana creció al 6.4% promedio anual con baja inflación. Entonces, es inverosímil que el Banco Central tenga como único objetivo bajar la inflación. O sea, la Reserva Federal, el Banco Central de Estados Unidos tiene como objetivo baja inflación con alto empleo, con crecimiento económico. Y aquí también el Banco Central, repito, debe de poner como objetivos el crecimiento económico con baja inflación, que son las condiciones para alcanzar la estabilidad financiera. Es decir, la tasa de interés debe estar por debajo del crecimiento del ingreso nacional, justo para así asegurar condiciones de reembolso de la deuda y evitar inestabilidad bancaria, evitar problemas de insolvencia. Entonces, la política monetaria, en vez de estar favoreciendo el sector financiero, debe impulsar la dinámica productiva. No debe otorgar baja tasa de interés, créditos baratos en favor de la industria, de la agricultura y la creación de empleo. Y también se requiere una banca funcional, el crecimiento económico. La banca comercial tiene que estar regulada, como lo estuvo en los 40, 50, 60 y 70, donde la banca era regulada en favor del sector productivo y no podemos tener una banca disfuncional que gana lo que quiere y no es funcional el crecimiento económico. Luego, el segundo capítulo analiza el tipo de cambio, que pasó a ser una variable financiera, en el sentido que la relación peso-dólar debe de ajustarse en torno al diferencial de precios y de productividad entre México y Estados Unidos, que es nuestro principal socio comercial. Si la inflación en México es más alta que en Estados Unidos, pues habría que encarecer el dólar para proteger la producción nacional. Y no, se ha trabajado con un peso fuerte, un dólar barato, que abarata las importaciones, importaciones que terminan desplazando a la producción nacional. Perdón. Entonces, la cuestión es de que se ha venido trabajando con un tipo de cambio fijo, prácticamente, que favorece al sector financiero, porque el sector financiero quiere la estabilidad de la moneda del país donde ellos invierten. Y para mantener la estabilidad del tipo de cambio, repito, se ha sustentado vía entrada de capitales. Y de ahí las altas tasas de interés y la austeridad fiscal con la cual se ha venido trabajando para atraer capitales. Y si la economía no tiene condiciones endógenas para establecer el tipo de cambio, es decir, tenemos déficit de comercio exterior y el déficit de comercio exterior presiona sobre el tipo de cambio y no lo devalúa, ¿por qué? Por la entrada de capitales. Toda la política económica ha estado dirigida a promover la entrada de capitales. ¿A costa de qué? De no tener política económica en favor del crecimiento económico. Entonces, repito, para que el capital venga, predomina alta tasa de interés, austeridad fiscal, y el crecimiento económico requiere baja tasa de interés, incremento del gasto público, cosa que no tenemos. Y no lo hacen, ¿por qué? Porque temen que al bajar la tasa de interés el capital se vaya y desestabilice el tipo de cambio. No incrementan el gasto público porque temen que va a ser inflacionario y devaluatorio y el capital se va a ir y devalúa la moneda. Entonces, ¿cómo se ha priorizado la estabilidad de tipo de cambio a partir de qué? De sacrificar el crecimiento económico y la creación de empleo. Todo actuando en favor de la entrada de capitales, del sector financiero. Entonces, esta paridad cambiaria es insustentable.
Repito, porque no tenemos condiciones endógenas para estabilizar este tipo de cambio. Se ha sustentado vía entrada de capitales. Entonces surge la pregunta, ante el escenario actual de aranceles por parte del gobierno de Estados Unidos, pues van a caer las exportaciones mexicanas y ligado a ello van a caer las inversiones extranjeras aparejadas a las exportaciones. Entonces va a haber problemas en la balanza de pagos que van a desestabilizar el tipo de cambio, ¿no? Entonces, de ahí que el trabajo propone que hay que trabajar con tipo de cambio flexible, que se ajuste el diferencial de precio y productividad entre México y Estados Unidos para que actúe en favor de lo productivo. Y al trabajar con tipo de cambio flexible, pues no hay que mantener altas tasas de interés y austeridad fiscal como ha sido hasta ahora para atraer capitales. Porque al trabajar con tipo de cambio flexible, aparejado a políticas industriales y agrícolas, vas a disminuir el déficit de comercio exterior y vas a disminuir los requerimientos de entrada de capitales. Entonces, por lo tanto, no es necesario tener reservas internacionales, porque las reservas internacionales que tenemos, arriba de 230.000 millones de dólares, es justo para asegurar la convertibilidad peso-dólar. ¿En favor de quién? Del sector financiero. Y esas reservas internacionales no son nuestras, es entrada de capitales a través de las políticas antes señaladas. Pues no, tenemos que tener una política económica a favor de lo productivo y no a favor de la entrada de capitales. Entonces, para disminuir la dependencia de entrada de capitales, hay que disminuir el déficit de comercio exterior. Hay que tener política industrial, política agrícola para sustituir importaciones y así reducir el crecimiento de las importaciones y reducir el déficit de comercio exterior. El tercer capítulo es sobre la política fiscal, cómo esta ha estado subordinada para ser bien vistas por las calificadoras. O sea, ¿qué es lo que está detrás de la austeridad fiscal? Es reducir el tamaño y participación del Estado en la actividad económica. Decíamos que el gobierno, al dejar de controlar la moneda, está obligado a trabajar con austeridad fiscal. Y para ello ha venido disminuyendo la inversión en PEMES, en la CFE, en infraestructura, salud, educación, y la cúpula empresarial ha pasado a invertir donde el gobierno deja de hacerlo. Y de ahí la creciente privatización y estatalización de la economía. Ujú. Entonces, el gobierno dice que trabaja con finanzas sanas responsables. ¿Responsables para quién? ¿No? Para el sector financiero o para la cúpula empresarial, pero no son responsables con respecto a los objetivos nacionales que se requiere de crecimiento y empleo. La política fiscal debe de favorecer la esfera productiva, debe favorecer el crecimiento económico, debe favorecer la creación de empleo, ¿no? Y la cuestión es, de nuevo, que en aras del equilibrio fiscal, repito, se ha contraído la inversión, el gasto público y se ha relegado la cuestión de los objetivos nacionales antes señalados. Entonces, la cuestión es que la austeridad fiscal, el gobierno al disminuir su gasto y su inversión, la economía pasa a depender del sector privado, ¿no? Nacional y extranjero. También pasamos a depender del comportamiento del sector externo, pero el sector externo es negativo. Importamos más allá de lo que exportamos y este actúa en detrimento de la actividad económica. Y el sector privado por sí solo no puede ser motor del crecimiento, porque al incrementar su gasto y su inversión termina con déficit financiero, termina con deuda y más temprano va a tener que pagar la deuda. Y entonces tendría que disminuir con su inversión y por lo tanto se volvería a caer la actividad económica. Entonces, de ahí que la política de austeridad fiscal debe actuar en forma contracíclica, o sea, porque ha venido actuando de forma procíclica, es decir, tenemos déficit de comercio exterior, el sector privado no está invirtiendo, está cayendo el consumo, y si a eso le sumamos los recortes presupuestales, ahí está lo que informó Hacienda hace días, de que tiene superávit primario en los dos primeros meses de este año, que debido a los recortes presupuestales, pues lógico, pues no por nada la actividad económica está cayendo, porque están cayendo las exportaciones, está cayendo el consumo y la inversión privada, y aparte no está gastando menos. Entonces, de ahí que vamos a la recesión, no por más Plan México, que supuestamente va a incrementar el gasto, los hechos están disminuyendo el gasto público. Ya están los mismos precriterios anunciados también la semana pasada, ¿no? Entonces, la cuestión es que la economía mexicana no tiene condiciones de crecimiento, ni para el mercado externo, y lo menos ahora con los aranceles que van a caer las exportaciones, ni tiene condiciones de crecimiento hacia el mercado interno por los recortes presupuestales y déficit externo y contracción del gasto público que pasan a afectar al sector privado y de ahí la caída del consumo y de la inversión del sector privado. Entonces, y estamos viendo cómo la propia austeridad fiscal presiona sobre las finanzas públicas. ¿Por qué razón? Porque al gastar menos el gobierno, pues no disminuye el déficit ni disminuye el monto de la deuda. ¿Por qué razón? Porque al disminuir el gobierno el gasto,
disminuye el ingreso nacional y disminuye la recaudación tributaria. Y al disminuir la actividad económica, aumenta el desempleo y tiene que aumentar el gasto social. Al aumentar el desempleo va asociado con el aumento de la delincuencia y tiene que aumentar el gasto de seguridad nacional. Y por lo tanto, todo eso sigue presionando sobre las finanzas públicas y sobre el monto de la deuda. Entonces, la cuestión es que no se puede proceder a recortes presupuestales para reducir el déficit y la deuda en un contexto donde la economía mexicana no está creciendo. La política fiscal debe actuar en forma contracíclica, es decir, contrarrestar la caída de exportaciones, contrarrestar la caída del consumo y la inversión privada vía incremento del gasto público. Y el incremento del gasto público no va a ser inflacionario, si lo diriges a incrementar la productividad y la producción. Y así incrementaría la oferta para satisfacer la mayor demanda y evitar presiones sobre precios y presiones sobre el sector externo. Entonces estamos viendo de que el déficit fiscal que tiene el gobierno es resultado no que está aumentando el gasto, sino es resultado de la alta tasa de interés, que aumenta el costo del servicio de la deuda. Entonces de ahí que hay que disminuir drásticamente la tasa de interés para evitar presiones sobre las finanzas del sector público y del sector privado, y así puedan liberar recursos en favor de la inversión, en favor del crecimiento económico. Entonces, sí, o sea, estamos en este contexto neoliberal que nos decían que el más mercado y menos Estado nos iba a llevar a mayor crecimiento, ha sido todo lo contrario, ¿no? Eh, entonces, no se puede seguir con esa política de ajuste, de contracción del gasto público, de austeridad fiscal, porque está contrayendo la actividad económica, está contrayendo el ingreso nacional y está aumentando los problemas de incapacidad de pago de la deuda de las empresas y las familias. Entonces, repito, y mucho menos hay que seguir con los recortes presupuestales en un contexto donde van a caer drásticamente las exportaciones. Entonces, de ahí que el trabajo se pronuncia porque se debe trabajar con gasto público deficitario para incrementar demanda y gasto público deficitario en la perspectiva de sustituir importaciones para disminuir el déficit de comercio exterior y evitar que el déficit siga actuando en detrimento de la actividad económica y del ingreso de empresas e individuos. Y también al disminuir el déficit de comercio exterior, pues disminuiría los requerimientos de entrada de capitales. Entonces no tendríamos por qué tener alta tasa de interés para que el capital venga, ¿no? Entonces, la cuestión es que el gasto público debe crecer más que el Producto Interno Bruto justo para impulsar la dinámica económica. Y mientras la demanda no aumente, no habrá inversión privada, ¿no? Para que la inversión privada se dé, pues tiene que haber crecimiento de demanda para realizar la producción, ¿no? Entonces, el Plan México dice, no, que vamos a desarrollar tales y tales sectores, pero espérate, si la demanda no está creciendo, si no somos competitivos frente a importaciones, el Plan México no contempla poner aranceles a las importaciones para proteger a la producción nacional y así incrementar la sustitución de importaciones. Entonces, otro elemento que destaca el libro es de que la restricción al crecimiento no es financiera, ¿no? Sino es determinada por los recursos reales con los cuales cuenta la economía. Sí, porque se dice, no, es que el gobierno está endeudado y ya no puede gastar más. No, ahí está el dinero en el Banco Central, ¿no? O sea, hay que modificar la ley orgánica del Banco de México para que le compre deuda directa al gobierno y así el gobierno pueda gastar lo necesario para impulsar la actividad productiva y el empleo, ¿no? O sea, ¿cuál va a ser el límite del gasto público? El límite del gasto público va a ser la inflación. Entonces, de ahí que tiene que canalizar el gasto ¿a qué? A incrementar la productividad de la producción, para así incrementar la oferta y evitar presiones sobre precios y presiones sobre el sector externo, ¿no? Es decir, el gasto no puede rebasar la plena utilización de la capacidad productiva, porque si rebasa la plena utilización de la capacidad productiva va a generar presiones inflacionarias y presiones sobre importaciones. Entonces, de ahí que el gasto público debe estar canalizado a utilizar la capacidad ociosa, con la cual cuenta la economía, como incrementar la capacidad productiva y así incrementar la oferta para satisfacer la mayor demanda, ¿no? Y luego también otro elemento, ¿no? Por más que el gobierno disminuye el gasto, decíamos, no disminuye la deuda, ¿no? ¿Por qué? Porque decíamos, al disminuir el gasto, disminuye el ingreso nacional y disminuye la recaudación tributaria, y por lo tanto no puede disminuir el monto de la deuda. O sea, la deuda se paga gastando más. Me estoy refiriendo a un gobierno, ¿no? O sea, una familia, una empresa, pues sí, para pagar su deuda tiene que dejar de consumir o invertir para pagar su deuda, pero no un gobierno. La magnitud del gasto del gobierno es de tal forma que si el gobierno deja gastar, contrae la actividad económica, termina recaudando menos y no puede pagar la deuda.
Entonces el gobierno debe de gastar más para impulsar la actividad económica y así poder recaudar más para pagar la deuda, ¿no? Es decir, si el impuesto, supongamos, es 20% y el ingreso nacional es 100, la recaudación va a ser 20, ¿no? Pero si el gobierno gasta y lleva a que el ingreso nacional sea 200, pues entonces va a recaudar 40, ¿no? Entonces de ahí que, repito, la política fiscal debe estar encaminada a impulsar la actividad económica para que así el gobierno pueda recaudar más y por lo tanto disminuir el déficit fiscal y el monto de la deuda. Y lo que decíamos, ¿no? El proceso productivo es la realización del producto requiere en dinero. Ahí, siguiendo a Marx, el proceso productivo empieza con dinero para terminar con dinero incrementado. Entonces, de ahí, repito, que la política monetaria tiene que estar acompañando a la política fiscal de incremento del gasto para, para impulsar el proceso productivo, incrementar demanda para que se realice la producción que generará el proceso productivo. Sí, aquí hablo del autor de Ava Lerner, que plantea que el gobierno debe gastar justo para alcanzar el pleno empleo y no más allá del pleno empleo porque generaría inflación, ¿no? Y luego también se discute, se critica en la posición convencional que nos dice que el gasto público va a incrementar la tasa de interés y va a excluir el sector privado de la economía en absoluto. La tasa de interés la fija el Banco Central, ¿no? Y el mayor gasto público no va a excluir al sector privado, sino al contrario, va a incrementar la demanda para que el sector privado invierta, ¿no? Si el sector privado no está invirtiendo es porque el gobierno no está gastando. Y luego también, para evitar la inestabilidad bancaria, el gobierno tiene que gastar para incrementar el ingreso nacional y así se incrementa el ingreso de las empresas e individuos para que puedan pagar su deuda, evitar así la inestabilidad del sistema bancario. Y luego también el trabajo se pronuncia porque el gobierno no necesita endeudarse en dólares para gastar. El gobierno debe gastar en su propia moneda, ¿no? ¿En favor de qué? De la producción nacional. Sí, o sea, si el gobierno gasta en importaciones, pues ahí vas a necesitar dólares. Pero si el gobierno gasta para impulsar la producción nacional, pues el gasto lo realiza en pesos, ¿no? Y la deuda que emita va a ser en pesos y la puede estar reestructurando en su moneda, ¿no? El problema es caer en deuda externa, que ahí sí necesitas dólares para poderla pagar, ¿no? Entonces, de ahí que el texto se pronuncia porque el gobierno debe recuperar el manejo de la política monetaria para financiarse con ella. Y luego el otro capítulo es en torno a el sector externo, o sea, cómo la globalización nos ha llevado a depender de la entrada de capitales, de las variables externas. ¿Por qué? Porque la libre movilidad de mercancías y capitales ha llevado a que las importaciones crezcan más que las exportaciones. Nos ha llevado a déficit de comercio exterior. Entonces, de ahí que este, eh, al depender de la entrada de capitales para financiar el déficit externo, toda la política económica, como he señalado, se ha dirigido a promover esa entrada de capitales, alta tasa de interés, austeridad fiscal, estabilidad del tipo de cambio, y esas variables atentan sobre la esfera productiva. Entonces caemos en un círculo vicioso, que seguimos descuidando la si sigue reproduciendo el déficit de comercio exterior, y entonces vamos a bajar la tasa de interés y incrementar el gasto público en favor del crecimiento económico. Entonces, la cuestión es de que para dejar de depender de la entrada de capitales tenemos que disminuir el déficit de comercio exterior y para ello necesitamos incrementar la capacidad productiva nacional. Y lo que ya también dijimos, que la libre movilidad de capitales impide flexibilizar la política económica para ajustar el déficit externo. Es decir, para ajustar el déficit externo se necesita devaluación o un tipo de cambio competitivo, se necesita disminuir la tasa de interés, se necesita política industrial y política agrícola que requiere incremento de gasto público, política de subsidio, justo para incrementar la sustitución de importaciones para disminuir el déficit de comercio exterior. Y la bronca es que la libre movilidad de capitales impide bajar la tasa de interés, incrementar el gasto público, impide un tipo de cambio competitivo, porque el capital financiero quiere la estabilidad de la moneda. Y si no le ofreces condiciones de rentabilidad, al bajar la tasa de interés se va, ¿no? Y te devalúa la moneda, ¿no? Entonces, la cuestión es que lo que hay que hacer es ofrecer condiciones de rentabilidad al sector productivo para que el capital venga a invertir en el sector agrícola o en el sector industrial y no en el sector financiero. Y luego también lo que se requiere es
para tener política macroeconómica a favor del crecimiento, de baja tasa de interés y aumento del gasto público, eh, eh, tienes que proceder a regular el movimiento de mercancías y capitales para evitar prácticas especulativas de salida de capitales. El propio Fondo Monetario Internacional contempla que, ante contexto de incertidumbre, los gobiernos deben limitar la libre movilidad de capitales para evitar prácticas especulativas, ¿no? Cosa que los gobiernos en el país no lo contemplan. Entonces vemos que sí, hemos caído en una situación de deuda para pagar deuda. ¿Por qué? Porque la política económica predominante sigue generando déficit de comercio exterior e incapacidad de pago de la deuda. Entonces, hemos caído en un círculo vicioso de depender más y más, decíamos, de la entrada de capitales, y toda la política económica a favor de ellos en detrimento de la esfera productiva. Entonces hay que romper eso, ¿no? Entonces, de ahí que hay que replantear el pago del servicio a la deuda externa y hay que retomar la política económica a favor del crecimiento, hay que subordinar lo financiero en favor de lo productivo. Luego, lo que también estamos viendo es el cuestionamiento de la globalización a nivel mundial. ¿Por qué? Porque la globalización llevó la industria china a Asia, a India y los demás países nos desindustrializamos y hemos pasado a crecer cada vez menos y tenemos déficit de comercio exterior, que nos ha frenado el crecimiento económico, que nos ha llevado a depender de la entrada de capitales. Entonces, no por nada Donald Trump en su primer mandato puso aranceles, se pronunció por el proteccionismo y Biden los mantuvo, ¿no? O sea, ambos partidos, demócratas y republicanos, están por el proteccionismo, ¿justo para qué? Para proteger, desarrollar su industria. La industria de Estados Unidos era el 20% de la actividad económica en los 80 y actualmente es el 10%, ¿no? Entonces, de ahí que están con políticas arancelarias para retomar su proceso de industrialización. Entonces, la cuestión es de que la inflación disminuyó con la globalización, porque se trataron procesos productivos para disminuir costos a nivel mundial, y ahora, a raíz de la crisis del 2020, con la pandemia, y luego ha llevado a cuestionar la globalización y muchos países están avanzando en el autobasto y por lo tanto trabajando con mayores costos de los que se daban antes con la globalización. Entonces estamos viendo de que sí, presiones sobre precios, tanto en países desarrollados como en desarrollo, derivado de esto. Y también lo que se está dando es que al avanzar los países en el autobasto tiende a disminuir el crecimiento del comercio internacional. Y luego más, repito, con los aranceles que están ya presentes y la guerra arancelaria que se está dando, lo cual pasa a evidenciar que el comercio internacional, las exportaciones, dejan de ser el motor del crecimiento para muchas economías y hay que volcarse en torno a qué, a sustituir importaciones, hay que volcarse en torno a qué, a crecer en torno al mercado interno. Y para ello se requiere de incremento del gasto público, se requiere de política industrial, política agrícola, las cuales requieren baja tasa de interés, política de subsidios y, repito, incremento de demanda y de políticas proteccionistas para asegurar condiciones de rentabilidad en la esfera productiva para que la inversión se dé ahí, ¿no? Y de nuevo, ¿no? La economía no debe depender del financiamiento externo, ¿no? Debe el gobierno financiarse con su moneda en favor de lo productivo, ¿no? Y encaminado a sustituir importaciones para disminuir, menos, para disminuir nuestra dependencia en la entrada de capitales. Y por último, bueno, se señala que las políticas neoliberales no pueden continuar porque son las causantes de los problemas de menor crecimiento, de menos desarrollo productivo, industrial, agrícola, menos empleo formal, bajos salarios, creciente desigualdad del ingreso y creciente dependencia en la entrada de capitales y los problemas de insolvencia que ya se están presentando, ¿no? Entonces, de ahí que hay que encarar los rasgos productivos que están detrás del déficit de comercio exterior, y por lo tanto no se puede seguir con la alta tasa de interés ni con la política de austeridad ni con la política de no endeudamiento. La deuda no es mala si la canalizas en favor del desarrollo productivo. Entonces hay que actuar a favor del sector productivo y del empleo, ¿no? Hay que configurar condiciones de ganancia en el sector industrial y agrícola y no en el sector financiero como ha venido aconteciendo. Hay que configurar condiciones de ganancia en el sector industrial y agrícola para que la inversión vaya allí, allá, ¿no? Entonces, hay que tomar en cuenta que México creció en los 40, 50, 60, 70 porque el Estado regulaba la economía.
el Estado se financiaba con su moneda. El Estado regulaba el movimiento de mercancías y capitales, el Estado regulaba el sistema bancario, donde había cajones crediticios en favor del sector industrial, en favor del sector agrícola, y todo eso desapareció con el libre comercio. Digo, desapareció con la desregulación del sistema financiero. Entonces, hay que poner en el centro, repito, el sector productivo y el pleno empleo. Y luego está también el problema de la inteligencia artificial, que va a venir a acentuar la centralización del capital, incrementar el desempleo. Entonces, el gobierno debe regular la inteligencia artificial para que cumpla o actúe en favor de la sociedad y no en favor de las grandes empresas. Y también hay que poner en el centro el medio ambiente, ¿no? O sea, poner en el centro la esfera productiva, el pleno empleo y el medio ambiente. Y la política económica debe responder a ello, ¿no? Y luego se menciona al final la necesidad de democratizar la toma de decisiones. Y aquí la bronca es la siguiente, ¿no? Para que se dé esta democratización, la gente tiene que estar consciente de qué es lo que está detrás de cada política, ¿no? O sea, la gente no sabe qué es lo que está detrás de la autonomía del Banco Central, la gente no sabe qué es lo que está detrás de la austeridad fiscal, la gente no sabe qué es lo que está detrás del libre comercio y la libre movilidad de capitales. Si la gente supiera qué es lo que está detrás de la autonomía del Banco Central, de la austeridad fiscal, del libre comercio, de la libre movilidad de capitales, de la desregulación del Estado bancario, pues estas políticas no existirían, ¿no? Entonces, de ahí la necesidad de que los procesos de información, de concientización, para que la gente se pronuncie por el cambio de política económica y le favorezca y que la política económica no siga actuando en favor de lo financiero y en detrimento de las grandes mayorías del país. Ese sería brevemente la presentación del libro. Brevemente, y de hecho me pasé, bueno, No, no, ningún problema. Gracias, doctor Arturo Huerta, por los datos, el análisis compartido con pensamiento crítico muy puntual de lo que hace falta en nuestro país. Sin duda, yo me quedo con dos consideraciones antes de transitar al segmento de preguntas, comentarios adicionales, respuestas. La primera, esa necesidad que tanto se menciona en el espacio académico, en el aula, a los administradores públicos y en otras disciplinas también, esa necesidad de detonar la vocación productiva del territorio es obligada con ese enfoque de desarrollo endógeno, como muy bien señalaba usted. Y la última consideración, la necesidad de regular, legislar la inteligencia artificial para evitar este desempleo que pues ya está a la puerta y se avecina un incremento con la incorporación de las nuevas tecnologías. Ya nos lo platicaba hace unos meses el presidente nacional de Canirac en su visita en Chicago, en la expo restaurantera más grande del mundo, la implementación de robots para sustituir la mano de obra y ya está presente en muchos países y es un riesgo lo que representa. Con esas dos consideraciones y sobre todo estimular el qué hacer eh, entre nosotros para incidir en la toma de decisiones públicas. Hablaba de la democratización de la toma de decisiones. Gracias, doctor Arturo Huerta, por su exposición y nutrida de datos. Eh, Participaciones, suplico puedan manifestar su deseo, su voluntad para participar mediante mano física o mano virtual para enlistarlas en el orden de intervenciones. Propongo que sea una ronda de 3 intervenciones. En primer momento visualicé al ingeniero Ricardo Villa Escalera. ¿Habrá alguna otra intervención por parte de los asistentes? Muy bien, Carlos Mesa Gutiérrez sería el segundo en participar y a la espera de una tercera participación, ya sea con mano física o mano virtual, para quienes no tienen activada su cámara.
Adelante, ingeniero Ricardo, ya tiene usted activado su micrófono, ya lo tiene activado, le escuchamos. Adelante, por favor. Sí, bueno, pues buenas tardes a todos, en particular a don Arturo, que ya lo conocemos. Felicitaciones por su libro y por su explicación que nos ha dado la tarde de hoy. Es muy importante todo lo que ha dicho. Yo voy a resaltar 2 o 3 temas. Primero, el Banco de México. Es fundamental que apoye al gobierno y que volvamos a controlar, como tanto se ha dicho, nuestra moneda. Ahora bien, ¿qué es lo que impide que esto se haga? ¿Verdad? Porque, pues, obviamente el sector público ha decaído mucho en su contribución a la inversión, además del sector privado, y esto no puede continuar. El sector público completó su presupuesto de 9.3 billones con un aumento en la deuda, como todos sabemos, ¿verdad?, de 1.9 billones. Seguimos sin la reforma fiscal. Ahora que tenemos que evolucionar hacia una economía hacia adentro, ¿verdad?, de tipo, como se dice, endógeno, y tratar de desarrollarnos con una política industrial muy importante que nunca hemos tenido, y ya ni se diga, una política agrícola. En el periódico de hoy de la jornada dice que México este año importará más productos agrícolas que en ninguna otra época de su historia, debido a las grandes sequías que tenemos y al abandono del campo. Y obviamente, pues por falta de créditos adecuados con tasas de interés bajas para desarrollar todo el sector primario, que sabemos que ha caído desde que iniciamos el TLC de un 15% de contribución al PIB nacional a un triste 3.8%, etcétera. En fin, México solo saldrá adelante si da impulsos muy fuertes al mercado nacional, habida cuenta de todo lo que estamos viendo, de frenos en la actividad hacia el exterior por las barreras arancelarias que está poniendo Estados Unidos, ¿sí? Así que, pues, el cambio que tenemos que hacer es muy fuerte, es muy necesario, y bueno, hay que tener una gran lista de proyectos públicos que sean realmente interesantes, que tengan efectos multiplicadores y que sean hasta cierto punto sustentables, ¿verdad? Porque sabemos que el Tren Maya difícilmente va a ser sustentable, incluso la refinería Dos Bocas, etcétera. Todo eso estamos preocupados porque fueron inversiones muy grandes que todavía no le vemos una verdadera rentabilidad, ¿sí?, para el país. Y con recursos escasos no nos podemos dar el lujo de estar tirando todo ese dinero, ¿no? Entonces, pues evidentemente hay que devaluar para poder también competir y contrarrestar las tarifas. Para eso es muy fácil, que la tasa de interés se baje al 5% o al 4%, entonces inmediatamente pues la moneda se debilita y ya tenemos la posibilidad de competir, claro, y esto además es un freno a todas las importaciones que hemos hecho. Acuérdense del déficit fiscal que tenemos con China de más de 100 mil millones de dólares constantemente por los últimos 10 años, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, ¿por qué no damos ese paso? Incluso si arriesgamos el no control total de la inflación, tenemos que tener un trade-off, ¿verdad? En economía sabemos que hay precio para todo, se paga, nada sale gratis, ¿no? Entonces yo calculo que ahorita para aguantar los golpes en estos cambios tan fuertes que tenemos que hacer y que tenemos que obligar al gobierno que los haga. Ahora, pues como todo esto implica una política diferente, no sé de dónde va a salir la fuerza, digamos, del pensamiento económico para que el gobierno realmente pueda hacer este giro, se atreva a hacer este giro, salga, digamos, de su posicionamiento clásico, tradicional,
que nos ha dado un crecimiento ridículo, ¿verdad? Del 2.3% en los últimos 30 años de neoliberalismo. ¿Cómo podemos hacer que nuestras ideas impacten, ¿sí?, en los círculos más importantes del gobierno para que se atrevan a hacer lo que tantas veces nos ha repetido don Arturo Huerta? ¿Qué fuerza tenemos que generar para que el gobierno abandone estas políticas? En realidad ya ha empezado a hacer digamos, un tour de force, ¿no? Pero obligado por las circunstancias externas, no porque ellos mismos lo hayan creado o estén convencidos. Entonces yo creo que los economistas debemos ya de convencer al gobierno de dar ese giro y, bueno, salirnos totalmente del modelo anterior, que no nos ha resultado, ni mucho menos para el pueblo de México, benéfico. Eso es evidente. Habrán algunas compañías, obviamente las nacionales, que se han llevado el gato al agua, como se dicen, pero la mayoría no, y además se han perdido muchas empresas. Si Trump dice que le perdimos a él 90,000 empresas, yo creo que en México superamos esa cifra desde que se inició todo el movimiento globalista fácilmente. Esa es la realidad. En fin, felicidades, don Arturo, y hay que seguir luchando porque el gobierno acepte las ideas que usted ha venido promoviendo en los últimos años. Creo que esa es la verdadera solución que requiere nuestro país. Muchas gracias por su plática y su ponencia. Encantado en saludarlo nuevamente. Igualmente, muchas gracias. Gracias, ingeniero. En segundo momento, corresponde el uso de la voz a Carlos Mesa Gutiérrez. Adelante, Carlos, por favor. Gracias Ernesto. Bueno, primero que todo, felicitar al doctor Arturo Huerta González eh, por su intervención, su plática. Pues sí, el libro que nos está presentando, cómo encarar la fragilidad económica, pues imagínense qué es lo que quisiéramos todos los mexicanos, ¿verdad? Eh, yo preguntaría, doctor Huerta, eh, ¿por qué detener o controlar, más bien, controlar, manejar de otra manera la entrada de capitales externos para mejorar el déficit externo precisamente? Sabemos que México exporta en su comercio exterior, hoy por hoy, el 80% a los Estados Unidos. De hecho, tenemos una balanza comercial con superávit con los Estados Unidos. Entonces, aparentemente, este comercio exterior podría decirse que no estamos deficitarios, ¿no? Digo, no nos vamos a comparar con China porque ya ahí es otro completamente diferente el esquema, ¿no? Pero con Estados Unidos, si el 80% es nuestro volumen de exportaciones mundiales y tenemos el superávit, repito, pues esta cuestión de controlar la entrada de capitales realmente vendría a mejorar nuestra situación de déficit externo. Esa es una duda. Y otra que ciertamente otros países, tengo entendido, sí financian a los gobiernos. Quiero decir, los bancos centrales. ¿Sí se escucha? Sí, 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 te escuchamos muy bien. Ok, ok. Los bancos centrales financian de alguna manera a sus gobiernos mediante la compra de deuda pública. Aquí la pregunta sería, ¿a qué tasa considera usted que debería de financiar precisamente el Banco eh, Central Mexicano, Bancomex, al gobierno, para que realmente el gobierno se anime, porque no se anima, porque no se decide a tomar eh, precisamente un financiamiento del Banco Central eh, y que sabemos todos que eso pues vendría en beneficio de mayor inversión productiva, reactivación de la economía, empleos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la tasa, ¿cuál debería de ser? Esa sería la segunda pregunta, doctor Huerta. Muchas gracias. Bien, gracias.
Gracias, Carlos. Y en una tercera intervención, una inquietud personal, doctor Arturo Huerta. México, frente al ascenso de los BRICS Plus o BRICS más y el sur global, ¿qué tanto margen de maniobra tendría para hacer un acercamiento y eventualmente un cambio de paradigma económico, financiero? Por favor, doctor Arturo Huerta, algunas Sí. consideraciones. Gracias. Bueno, muchas gracias por sus intervenciones, una por una. Eh, sí, decía señor Ricardo Villa, eh, enfatizaba de dónde va a salir la fuerza para hacer el cambio. Eh, en el libro de Valentín Campa, sobre sus memorias, señala un hecho histórico muy importante que aconteció en 1947. Durante la Segunda Guerra Mundial, la industria estadounidense se fue a la industria bélica y dejó de satisfacer la demanda de bienes manufacturados del resto del mundo. Y eso permitió a México avanzar en la sustitución de importaciones durante la Segunda Guerra Mundial. Y México creció significativamente. Al término de la Segunda Guerra Mundial, lógico, la industria estadounidense se dio la reconquista de los mercados que había dejado de satisfacer. Y estábamos en un contexto de economía abierta en ese entonces. Y nos inundamos de productos importados que pasó a afectar a la industria nacional, que se había desarrollado, repito, del 39 al 45. Y repito, empezaban a entrar las importaciones en el 46-47 se dieron grandes manifestaciones a mediados del 47 donde por única vez en la historia, dijo Valentín Campa en ese libro, que marcharon conjuntamente industriales y sindicatos, demandando políticas proteccionistas para preservar la planta productiva, la planta de generación de riqueza, como para preservar la planta generadora de empleo. Y el gobierno en turno reaccionó con la política de permisos previos de importación, de prohibir la importación de aquellos bienes que eran producidos internamente. Entonces ahí vemos que la gente salió a las calles, ¿no? Y por lo tanto fue manifestaciones de gran magnitud que el gobierno tuvo que reaccionar a favor de dichas demandas, ¿no? Y la semana pasada, bueno, estuve hace 10 días en Ciudad Obregón y en Los Mochis platicando con productores agrícolas, que les ha ido muy mal justo por la apertura comercial, porque el precio de los granos básicos se determina en la bolsa de Chicago, que está adecuado a los precios y los costos de Estados Unidos, y México no tiene ninguna competitividad frente a esos precios. Y si eso le sumamos que México ha venido trabajando con un dólar barato, pues más baratas han pasado a ser las importaciones de granos básicos y de ahí que ellos han sido desplazados. Enfrentan graves problemas y aparte, bueno, lógico, actualmente por el problema del agua. Entonces ellos acogieron muy bien el libro. O sea, yo presenté el libro y dijeron, no, pues sí, pues digo, hay soluciones, le plantean ellos, ¿no? O sea, se puede instrumentar política agrícola financiándose el gobierno con su moneda. Es necesario sacar los granos básicos del TEMEC, o sea, hay que proteger la producción nacional, hay que trabajar con tipo de cambio competitivo justo para proteger la producción nacional. Y entonces ellos dijeron, nosotros nos hemos manifestado, pero no ha pasado nada. Dije, mira, es diferente manifestarse en la provincia, donde a veces ni la prensa regional saca la nota, pues mucho menos la prensa nacional saca esas manifestaciones de ustedes. Tienen que manifestarse en la Ciudad de México, ¿no? Para ser escuchados. Dije, bueno, ¿qué pasó con la gente la semana anterior, donde bloquearon el aeropuerto, carreteras y demás, y fueron escuchados y se echó para atrás la iniciativa que supuestamente los iba a afectar, ¿no? Entonces, la cuestión es que esa fuerza para el cambio tiene que darse por parte de los sectores afectados.
O sea, ¿qué pasó en la crisis de 2008-2009 a nivel mundial? Se habló del movimiento del 99% excluido, ¿no? Que la política económica solamente favorecía al 1% o menos del 1% de la población. Pero resulta que el 99% no se movilizó por el cambio de rumbo, ¿no? Por el cambio de políticas económicas. Se empezó a crecer de nuevo en el 2010 y todo el mundo se olvidó del 99%, ¿no? El problema es que hemos estado en crisis tras crisis y las políticas económicas siguen siendo las mismas. En favor, se rescata a la banca, ¿no? No se rescata a las empresas que quiebran, ni mucho menos a los desempleados, ¿no? Ni los que pierden sus hipotecas y sus casas. Eh, entonces, de ahí que yo señalaba la necesidad de generar niveles de concientización sí, para que sea la movilización, la gente tiene que estar concientizada, ¿no? O si no, no hay movilización alguna, ¿no? Ahí están los programas sociales que mediatizan, ¿no? A gran parte de la población. Y esas políticas sociales para nada resuelven la pobreza en este país. La pobreza sigue estando presente, la desigualdad del ingreso sigue creciendo. eh, y la cuestión es, hoy en día la industria, ¿no? Esos industriales que se manifestaron en el 47 ya no están presentes. La industria que tenemos está totalmente extranjerizada, ¿no? Eh, y, y la cuestión es, de nuevo, ¿no? Los partidos políticos, tampoco tenemos partidos políticos que luchen por proyecto de nación. Todos se fueron al centro y a la derecha. Todos tratan de ser bien vistos por el gran capital financiero para ser opción de gobierno, ¿no? Ningún partido político cuestiona la autonomía del Banco Central. Ningún partido político cuestiona los tratados de libre comercio. Ningún partido político cuestiona la austeridad fiscal. Y que la problemática económica actual va a llevar a la gente a las calles, no tengo la menor duda, ¿no? Eh, Porque lo que estamos viendo es que ante la falta, o sea, ¿qué es lo que venía aconteciendo? Los excluidos emigraron a Estados Unidos, pero cada vez es más difícil emigrar. ¿Y qué es lo que está pasando? Está avanzando la delincuencia, ¿no? La delincuencia a nivel nacional en todos los órdenes. ¿Debido a qué? Pues a la falta de conciencia política para que la gente se manifieste por políticas de empleo, por políticas de mayores salarios, por políticas de distribución del ingreso, por políticas económicas que generen empleos bien remunerados, condiciones de crecimiento. Entonces, y la cuestión es que esto que yo planteé ahorita, que está presente en el libro, no está en el debate nacional, ni tampoco está en el debate de las universidades. Carlos Tello, que todos ustedes se acuerdan de él, que fue director del Banco Central cuando la nacionalización de la banca, allá con el último año de López Portillo, en el 88, eh, perdón, en el 78, ¿no qué? López Portillo terminó, él En el fue, 82, don Arturo, sí, 82. perdón, 82 exactamente. En el 82 fue cuando la nación de la banca y él estuvo 3 meses dirigiendo el Banco Central. Éramos compañeros éramos vecinos de salón en la Facultad de Economía y platicábamos 5 minutos antes de que cada quien entrara a su salón a dar clases. Y en una ocasión me dijo, hace como 5 años, me dijo, en esta facultad, la Facultad de Economía de la UNAM, que supuestamente es de izquierda, que no tiene nada de izquierda, o muy poquito, dijo, en esta facultad solamente tú y yo estamos en contra de la autonomía del Banco Central, ¿no? Imagínense, si solamente dos profesores en la facultad estamos en contra, pues el país, repito, no tiene idea de lo que yo decía anteriormente, no tiene idea qué es lo que está detrás de la ley, que nadie cuestione el modelo neoliberal predominante, ¿no? Entonces, de ahí que va a ser difícil, repito, que haya una fuerza que se movilice por el cambio de modelo económico. O sea, lo que se está dando y se va a dar, no tengo la menor duda, es que efectivamente esos productores agrícolas, bueno, de hecho, ayer me llamaron los productores agrícolas de Quintana Roo, ¿no? Los ejidatarios, los comisarios ejidales de Quintana Roo, diciendo, oiga, profesor, puede ayudarnos para contestar lo que dijo el secretario de Agricultura, de que solamente van a apoyar a 14 estados.
Dijo, excluyeron a Quintana Roo, excluyeron a un montón de estados, ¿no? Excluyeron a Sonora, Sinaloa, porque dicen que ellos son autosuficientes, que tienen recursos y demás. Si no apoyas a los grandes productores, no vas a resolver el problema de la autosuficiencia alimentaria, ¿no? Sea, su política agrícola es en torno a los micro de 5 hectáreas que no te resuelven para nada el problema de, como señaló Diego Villa, el gran crecimiento de importaciones al cual estamos recurriendo. Y no es tanto por la cuestión de las lluvias, sino no ha habido infraestructura para tener presas, ¿no? Que aseguren el riego de cultivo, para aumentar las tierras de cultivo en el país y avanzar en la autosuficiencia alimentaria. Esas políticas de austeridad fiscal han relegado la infraestructura agrícola, han relegado, bueno, ya señalamos, ¿no? El desarrollo tecnológico, la sustitución de política industrial, política agrícola, etcétera, ¿no? Entonces, que habrá manifestaciones de los sectores afectados, las habrá. O sea, no toda la gente va a delinquir en este país, ¿no? Y de nuevo, los partidos políticos van a ser superados, ¿no? Se va a dar lo que manifestaciones que se daban en Argentina, etcétera, de que se vayan todos, ¿no? Porque, repito, ningún partido político defiende proyecto de nación alguno, ¿no? Eh, entonces, la cuestión es de Eh, sí, o sea, se da mucho la discusión de reforma tributaria para que el gobierno gaste más. O sea, mi posición es, o sea, en un contexto de recesión, de no crecimiento, no puedes aumentar impuestos, porque más caería el consumo, más caería la inversión privada, ¿no? Entonces, lo que yo planteo es que el gobierno debe retomar el control de la moneda para financiarse con ella. O sea, más que reforma tributaria, hay que, repito, el gobierno retomar el control de la moneda para financiarse con ella y así impulsar la esfera productiva y la creación de empleo, incrementar la actividad económica que le va a permitir incrementar la recaudación tributaria, ¿no? Este, entonces, la cuestión es, bueno, con respecto a lo que decía Carlos Mesa, ¿no? Eh, Bueno, antes, ¿no? Porque también el ingeniero mencionó la cuestión del Tren Maya, del Istmo de Tehuantepec y demás. Efectivamente, yo lo escribí en su momento, que eran malas inversiones, ¿no? Que ante la situación del no crecimiento que se dio en el 2019 y luego ante el contexto de la pandemia del 2020, el gobierno, o sea, llevó a que 400.000 empresas quebraran en 18 meses. No hubo política para apoyar a las empresas, ni tampoco hubo políticas para apoyar a los desempleados que arriesgaban su vida buscando empleo y murieron por el contagio. A diferencia de un montón de países que apoyaron a sus empresas, apoyaban la nómina salarial justo para evitar desempleo, y el gobierno no lo hizo para no caer en deuda, ¿no? Para no caer en déficit y llevó a que la actividad económica cayera en el 2020 8.2%, ¿no? Entonces, y repito, y gastando el presupuesto en el Tren Maya, el tren del Istmo de Tehuantepec, en Dos Bocas, que han sido proyectos fallidos, ¿no? Y era para preservar la planta productiva. Todo gobierno debe tener política económica para preservar la planta productiva, generadora de riqueza y generadora de empleo, y no lo hizo. Repito, los datos del INEGI en 18 meses cerraron 400.000 empresas, ¿no? Y ahí que efectivamente, como decía el ingeniero, Trump se quedó corto con las 90.000, ¿no? Que se ha dado mucho más, justo por la falta de apoyo del gobierno. Entonces, bueno, ahora sí apoyamos bueno, y esta cuestión de que también mencionaba el ingeniero de que disminuir la tasa de interés para devaluar. O sea, ¿por qué no lo hace el Banco de México? O sea, no baja la tasa de interés porque el capital se le va. Y lógico, al irse el capital va a devaluar la moneda. Y como la economía requiere entrada de capitales, pues mantiene alta tasa de interés, austeridad fiscal para que el capital venga y no se vaya. Y eso nos ha llevado al estancamiento, nos ha llevado a la recesión. Entonces, de ahí que hay que subordinar lo financiero en favor de lo productivo. El propio Fondo Monetario Internacional señala que en contexto de incertidumbre, los gobiernos deben controlar el movimiento de capitales para evitar prácticas especulativas.
Y si el gobierno controlase el movimiento de capitales, pues lógico, puedes bajar la tasa de interés sin que se te vaya. Puedes incrementar el gasto público en favor de lo productivo sin que se vaya dicho capital. O sea, lo vas a regular, ¿no? Y lógico, y al incrementar la capacidad productiva, al sustituir importaciones, vas a disminuir el déficit de comercio exterior y vas a disminuir los requerimientos de entrada de capitales. Entonces, repito, pero eso no pasa por la mente de los que nos gobiernan, ¿no? Entonces, sí, es decir, como la economía depende de entrada de capitales, toda la política económica ha estado dirigida a promover esa entrada de capitales, de ahí que por qué predominan las altas tasas de interés y la austeridad fiscal y la estabilidad del tipo de cambio. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que disminuir los requerimientos de entrada de capitales. Y para ello hay que disminuir el déficit de comercio exterior. Y para disminuir el déficit de comercio exterior hay que tener política industrial, política agrícola, para sustituir importaciones, hay que regular el movimiento de mercancías, para proteger la producción nacional, disminuir importaciones y así disminuir el déficit de comercio exterior. Y también hay que replantear el pago de servicios a la deuda externa, para disminuir el déficit de cuenta corriente, ¿no? Porque hemos caído en deuda para pagar deuda, ¿no? No, ok, o sea, la vamos a pagar cuando tengamos condiciones de crecimiento y no a costa de estar sacrificando el crecimiento económico como ha venido aconteciendo hasta ahora. Ahora sí, paso a Carlos Mesa. Esta cuestión de controlar, sí, la entrada de capitales para disminuir el déficit de comercio exterior. La bronca es que una característica de la economía mexicana es el déficit de comercio exterior. Importamos más allá de lo que exportamos. ¿Y por qué se mantiene esto? Por la entrada de capitales. Viene entrada de capitales, te financia el déficit y esa entrada de capitales te termina apreciando la moneda nacional, te termina abaratando el dólar. Abaratamiento del dólar que te sigue abaratando importaciones y sigue el déficit de comercio exterior. ¿No? Y caemos en deuda para pagar deuda. O sea, seguir promoviendo entrada de capitales que te impide tener política económica en favor del crecimiento, porque el crecimiento te requiere baja tasa de interés, tipo de cambio competitivo, etcétera, ¿no? Entonces, la cuestión es esa, ¿no? Hay que ajustar el déficit de comercio exterior y no ajustarlo con entrada de capitales. Hay que ajustar el déficit de comercio exterior con política industrial y política agrícola. Y para eso necesitamos disminuir la tasa de interés, política de subsidio, incremento de gasto público, política proteccionista, incremento de políticas de subsidio y de gasto público para generar condiciones de rentabilidad en el sector industrial y agrícola para que se incremente la inversión en tales sectores y así sustituir importaciones para disminuir el déficit de comercio exterior y disminuir los requerimientos de entrada de capitales, ¿no? Porque esa entrada de capitales, repito, te financia el déficit, te aprecia la moneda, te atentas a la esfera productiva y te sigue reproduciendo los déficits y sigue la economía dependiendo de entrada de capitales. Estamos en ese círculo vicioso. Y la cuestión es a qué tasa de interés el Banco Central debe financiar al gobierno. Fíjense ustedes, en abril justo del 2020, hace 5 años, cuando la pandemia, el Banco de Londres, que es el Banco Central de Inglaterra, llegó a un acuerdo con el gobierno para comprarle al gobierno toda la deuda que el gobierno emitiese al 0,1%, ¿no? Para el combate a la pandemia, para proteger las empresas, apoyar el desempleo, etcétera, ¿no? Y aquí no, se mantuvo una tasa de interés de 4%, donde la actividad económica cayó en 8,2%, ¿no? Entonces, la tasa de interés no puede estar por arriba del ingreso nacional, porque ¿cómo vas a pagar esa tasa de interés? No, no por nada, repito, siempre ha estado latente el problema de cartera vencida, ¿no? Entonces, el Banco Central debe disminuir sustancialmente la tasa de interés, ¿no? Es como encarar la fragilidad de la economía, porque estamos en un contexto donde la economía no crece, la tasa de interés está por arriba del crecimiento del ingreso nacional, ahora el ingreso nacional va a ser negativo, ¿cómo se va a pagar la tasa de interés? Pues está aumentando el problema de cartera vencida y vamos a una inestabilidad bancaria, ¿no? Entonces, la propuesta económica del libro es que hay que compatibilizar crecimiento económico con baja inflación, con alto empleo y estabilidad bancaria, ¿no? Y por eso hay que incrementar la actividad económica, hay que incrementar el empleo, ¿no? Y que la tasa de interés esté por debajo del crecimiento del ingreso nacional, para no caer en deuda, o si caes en deuda, poderla pagar, porque el costo de la deuda está por debajo del crecimiento del ingreso de las empresas individuos y del propio gobierno, ¿no? Y la cuestión de los BRICS, ¿no?
Eh, bueno, de hecho, he realizado varios artículos con respecto a los BRICS, que representa una alternativa respecto al G7. De hecho, los BRICS ya tienen un Producto Interno Bruto superior al G7. O sea, el G7 contempla, o sea, donde está Canadá, Estados Unidos, el Reino Unido, Japón, Francia, Italia, ¿no? Eh, y el PIB del G7 es 30% a nivel mundial. En cambio, el PIB de los BRICS es 37%, ¿no? Y hay una lista de más de 50 países esperando entrar a los BRICS. ¿Por qué? Porque una cuestión importante en ellos es de que las transacciones comerciales y financieras son en su propia moneda. Y eso da una gran flexibilidad a la política económica de los países miembros para gastar en su moneda. Y lógico, ellos tienen que ofrecer condiciones de rentabilidad para que su moneda sea aceptada, ya sea para comprar bienes del país o para invertir en el país, ¿no? Y luego también existe una banca de desarrollo que no pone las condiciones que pone el Fondo Monetario Internacional, ¿no? O los acreedores del G7, que imponen políticas económicas a favor de ellos, y que ha llevado a los países en desarrollo a caer en deuda tras deuda y a problemas de insolvencia permanentes. Entonces, ahora, ¿por qué México o sea, que México ha sido invitado al G7, no tengo que México ha sido invitado a los BRICS, no tengo la menor duda, ¿no? Cuando Lula vino a México, cuando López Obrador era presidente, lo invitó. Y lógico, México le ha apostado a Estados Unidos, que es nuestro principal socio comercial, y Estados Unidos no va a permitir que su patio trasero esté dentro de los BRICS, ¿no? Y de hecho, o sea, hay que señalar que Donald Trump ha dicho, voy a poner un arancel de 100% a los países del BRICS que no comercialicen con el dólar, ¿no? Porque Estados Unidos quiere que el dólar siga siendo la moneda de curso legal internacional para seguirse financiando a costa del resto del mundo. Estados Unidos tiene déficit fiscal y déficit del sector externo gracias a que todo el mundo ahorramos dólares, ¿no? Todo el mundo tiene reservas internacionales en dólares. Todo el mundo hace sus transacciones comerciales y financieras en dólares. Si el resto del mundo dejara de utilizar el dólar y utilizar sus propias monedas, pues lógico, Estados Unidos ya no podía trabajar con déficit externo ni déficit fiscal, ¿no? Gracias, doctor Huerta, por sus respuestas. Muy amable. En una segunda ronda, ya para finalizar, ¿alguna intervención por parte de los asistentes virtuales? Me permito destacar que nos acompaña el licenciado Gerardo Valentín Navarro Montero, fundador de Opción Ciudadana, Puebla, presente en el 2018, en diciembre, cuando el doctor Arturo Huerta visitó nuestra ciudad de Puebla para impartir una conferencia también. ¿Alguna intervención por parte de los asistentes virtuales? ¿Alguna pregunta concreta? Lo suplicaría yo ya para transitar a la finalización. ¿Alguna persona que no haya participado? El señor Ricardo Villa quiere hablar de nuevo. Sí, don Ricardo, adelante en lo que se enlistan otras participaciones, ya para concluir, transitar a la finalización. Adelante, ingeniero, gracias. Bueno, pues en primer lugar, felicitaciones. Las respuestas, como siempre, muy claras, contundentes y diríamos sabias. Ahora, en esta mi intervención, por segunda ocasión, yo le propondría a don Arturo que de alguna manera convocáramos a una mesa de economistas, que pudiéramos públicamente, ¿verdad?, en la Ciudad de México, reunirnos con la prensa nacional y que estas ideas pues se pusieran a la disposición de todo el país y obviamente confrontaran a la política económica actual del gobierno. Creo que hay economistas que piensan como nosotros
y que estarían dispuestos a participar. Podemos matizar todo lo que sea necesario, algunos, como se dice en inglés, fine points, evidentemente, pero básicamente tenemos que hacer este tour de force en la economía mexicana. A mí me tocó como empresario caminar con los trabajadores, ¿sí? Y no en 1947, en donde nuestra empresa vivió mucha angustia. En 1947 la dirigía mi padre y dijo, si queda un peso en esta empresa, se repartirá por igual entre las familias de ustedes, los trabajadores, y nuestra familia. ¿Por qué dijo eso? Porque la crisis era muy fuerte. Evidentemente, todo lo que usted dijo se ajusta a la realidad, un desarrollo en la guerra y después una pérdida de mercados. Pero yo marché con los trabajadores en 1995, con la gran presión que tuvimos, también una pérdida del PIB del 7%, y fuimos a ver al gobernador, el licenciado Manuel Bartres Díaz, a ver qué podíamos hacer aquí en la ciudad de Puebla. O sea, sí realmente hubo una movilización. Ahora, esta movilización que usted pretende, pues me parece magnífica, ¿no? Habría que hablar con los sindicatos, que ya han perdido en general bastante fuerza, no solamente en México, sino en otras partes del mundo por el movimiento neoliberal, y darles a entender que la mejor forma de rescatar a México de la pobreza, de la desigualdad y de tantas cosas que nos han sucedido en los últimos años es precisamente eso, unirnos, dar la cara y cambiar sustancialmente el modelo económico. Creo que ahora es el momento adecuado. Así que yo propongo que convoquemos en la Ciudad de México, en los sitios más adecuados. Nosotros hemos estado en pues, el Hotel Presidente, el Hotel Nico, etcétera, ¿verdad? En campañas políticas y demás. Y ahí es donde acude pues, los empresarios, acuden obviamente todos los medios de prensa, y ahí es donde en una mesa de varias horas de discusión tenemos que frenar al gobierno y obligarlo a que nos escuche. Nada más una comparación. Los desaparecidos en México por fin lograron sentar al gobierno, ¿no? Prácticamente ayer, antes de ayer, en la Secretaría de Gobernación, pues yo diría en el banquillo de los acusados. Así que nosotros tenemos que hacer lo mismo en relación a la política económica que no está resolviendo ni remotamente la problemática nacional. Pues eso es todo. Y un gran abrazo, don Arturo, de parte mía. Gracias, igualmente. Gracias, ingeniero Ricardo. ¿Alguna otra intervención por parte de los asistentes virtuales con mano física o mano virtual que deseen participar? José Guillermo Arenas, adelante con la activación de su micrófono, por favor. Gracias. Sí, muy amable, gracias. Antes que nada, buenas noches. Mis respetos para el ponente, doctor, pues puntos claros, claves, y lamentablemente esto es una catástrofe. Su servidor, quien les habla, no soy economista, ni contador, ni administrador, soy abogado. La pregunta va encaminada a esto, doctor. Totalmente claro, referente a que ahora la política actual internacional, y aquí está aterrizando en México, tocante a la robotización, es decir, los robots están desplazando la mano de obra. Tan cierto es aquel ingeniero muy conocedor, Villa Escalera, lo que está pasando y ha pasado en Volkswagen de México. A mí me preocupa esto. Mi entorno es el área laboral. Trae como consecuencia que en esa empresa específicamente, pues ha habido despidos masivos de trabajadores. Tengo entendido, por ahí me he ilustrado, que por lo menos han evitado llegar los conflictos a los tribunales ahora laborales, sino que han sido liquidados ahí en la empresa y demás. Bueno, pero esto se va a generalizar.
Lo hemos visto en Japón, he escuchado, leído, que ya en los restaurantes ya tienen ese tipo, esa vanguardia, vamos, ya sofisticada para efectos de atención. ¿Hacia dónde específicamente, doctor, hacia dónde va México? ¿Qué va a pasar con la mano de obra? Los robots están desplazando, decía, y por tanto, aquí es una preocupación, porque va a llegar el momento dado en que ahora los conflictos de ese índole laboral, pues algunos son caóticos económicamente hablando, que en cierta manera, pues las empresas no tienen solvencia o si la tienen, pues cuidan su inversión, desde luego. No es tanto como valga la expresión pegarle a los medios de producción, sino obviamente debe haber una armonía para ese fin, las fuerzas productivas. Pero vamos, preocupante porque usted específicamente y quienes me escuchan, conocedores de estos rubros, a eso se dio la reforma laboral de 2012 tocante a tasar los salarios vencidos, porque esto se salió de control y eran caóticas las condenas. Entonces, de acuerdo a esa reforma, vino a acotar esa prestación y por lo menos redujo. Pero vamos, el punto medular es qué pasaría cuando ya estemos robotizados, mucho desempleo y conflictos laborales de esa naturaleza día a día crecen, se están dando. ¿Qué pasaría? Es decir, lamentablemente hay intereses, porque en otros escenarios se ha hablado de no judicializar, pero se judicializa porque no hay entendimientos, no se respeta la conciliación. Entonces, de ahí preocupante porque pues hay trabajadores que comprobado de acuerdo al sumario, al expediente que se persigue, pues obviamente tocante a su prima de antigüedad y otras prestaciones, da lugar a que ya no se las pagan o hay negociación y qué bueno que se las den. Pero en específico, doctor, ¿hacia dónde apuntamos tocante a esos temas? Porque se trata, pues, problemas económicos, las empresas específicamente, y un trabajador que como quiera que hacía, pues generó ciertas prestaciones irrenunciables que por mandato legal le corresponde. Entonces, ¿hacia dónde iríamos tocante ese tema, doctor? Y muchas gracias por la atención. No, sí, muchas gracias por levantar el tema. La cuestión es, efectivamente, la inteligencia artificial, la robotización, la automatización, está incrementando el desempleo, ¿no? Entonces, de ahí que hay pronunciamientos por varios economistas de que esto debe ser regulado por el Estado, en la perspectiva de que este desarrollo tecnológico no vaya a traducirse en desempleo, no vaya a traducirse en mayores ganancias para las empresas que introduzcan o introducen este desarrollo tecnológico que venga a agudizar la desigualdad del ingreso y la riqueza en los países. Hay pronunciamientos de que la inteligencia artificial debe ser regulada para que actúe en beneficio de la sociedad. El mismo Keynes, John Maynard Keynes, allá en un artículo de 1830, señalaba justo en relación a la mecanización que se estaba dando en aquel entonces, de que iba a llevar a que la jornada de trabajo iba a ser de 15 horas a la semana, ¿no? En la perspectiva de que los trabajadores tuvieran tiempo para estar con sus familias, en disfrute familiar. Y estamos viendo pues de que no, ¿no? El desarrollo tecnológico aumenta la sobreexplotación de la fuerza de trabajo, siguen las jornadas laborales bastante, o sea, de 40 a 48 horas a la semana, y no hay reducción de la jornada de trabajo, ¿no? Y lógico, y la jornada de trabajo, la inteligencia artificial, en vez de, y la robotización, en vez de originar desempleo, debe disminuir las horas de trabajo, ¿no? Mantener los salarios con menos horas de trabajo, ¿no? Y es más, hasta incrementar los salarios por la productividad que se deriva de la robotización, de la inteligencia artificial. Pero de nuevo, para ello se requiere de fuerza política, ¿no? En un contexto donde ya mismo se llamaba también el ingeniero Villa,
de que ya no hay sindicatos, o que hay muy pocos sindicatos, ¿no? Justo el mismo proceso de desindustrialización ha disminuido el número de sindicatos, eh, y vemos que el problema de desempleo, subempleo, debilita el poder de negociación de los trabajadores, debilita el poder de negociación de los sindicatos. Y no por nada han venido predominando bajos salarios a nivel nacional y mundial. Entonces, de nuevo, ¿no? Debe haber una, sí, conciencia política de la necesidad de que los propios trabajadores se pronuncien, ¿no? Y lo que decíamos también anteriormente, cómo los partidos políticos no están actuando en beneficio de los trabajadores, no están actuando en beneficio de los objetivos nacionales, sino todos se han ido al centro y a la derecha para ser bien vistos por el gran capital para ser opción de gobierno. Entonces, de ahí que nos debe llevar justo a la necesidad sí, de la organización, de generar debates, niveles de concientización para frenar estas políticas que están actuando en detrimento de los trabajadores y actuando en detrimento de las grandes mayorías de la población. Y luego también un elemento importante que el mismo libro plantea y también en otros trabajos que yo he realizado, planteo de poner en el centro el pleno empleo. Y el único que puede generar un empleo sin fines de lucro es el gobierno. Y para ello debe haber una política de empleo. Y el gobierno debe gastar lo suficiente para generar empleo para todo aquel que lo busca y no lo encuentra. ¿Mm? O si no, repito, este desempleo que se está incrementando y se va a incrementar más por el desarrollo tecnológico, por la inteligencia artificial, repito, va a generar desempleo y mayor delincuencia en el país, ¿no? Porque la gente tiene que sobrevivir de una otra forma. Y de ahí, repito, la necesidad de que los propios desempleados se manifiesten por políticas de empleo, para que el gobierno tanto regule la inteligencia artificial para que no origine desempleo, como para que el gobierno instrumente políticas de empleo para todo, bien remunerado para los desempleados, ¿no? De acuerdo, doctor Arturo Huerta, gracias, muy amable por Muchas sus gracias. comentarios. Muchas Al no gracias. existir otra intervención, otra pregunta, transitamos. Maestro Daniel, sí, adelante, maestro, le escuchamos, por favor. Sí, muchas gracias. Bueno, aparte desde luego de felicitar al doctor Arturo, ahorita escuchando las últimas intervenciones, se me ocurrieron tres preguntas muy concretas. Uno, el asunto de la digitalización, que es una forma efectivamente de generar modificaciones a las estructuras de actividad académica, perdón, económica, pero me hicieron pensar en el asunto de la industria del narcotráfico, porque yo creo que es una industria, es decir, tienen bienes muebles, inmuebles, mejor dicho, compran terrenos, compran los sembradíos, obligan en determinadas regiones del país a que los campesinos siembren marihuana, se dedican a esas actividades. Desde luego tienen redes de distribución, emplean no solamente al brazo armado, sino emplean a una inmensa cantidad de personas. Las protestas que ha habido en determinados lugares se explican desde mi punto de vista no solamente por la violencia en sí, sino por el respaldo social que en algunos lugares logran este tipo de grupos. Entonces, y creo que un poco algo muy similar pasa con el asunto de el huachicol. Entonces, sobre ese aspecto sí me gustaría escuchar tu opinión, doctor Arturo, sobre cómo abordar desde el punto de vista, digamos, socioeconómico, esta problemática que sin duda está presente en la dinámica de la economía nacional y que incide también desde el punto de vista en la cuestión de el consumo y la circulación de las mercancías. En términos similares, está
asunto de la actividad económica vinculada al turismo. Es algo que creo yo en algunos países de Europa ya se está tratando de limitar por los efectos perniciosos que genera en los lugares donde se desarrolla, pero en nuestro país esto como que se está incrementando. Es decir, por lo menos aquí en Puebla, la idea esta de crear los pueblos mágicos con la consiguiente proceso de urbanización, llegada de turismo, aquí mismo en la capital, el desplazamiento en el centro histórico por la llegada de los turistas y la introducción de estos autobuses para paseos urbanos. Y creo que en este sentido, que el gobierno esté privilegiando esta actividad pudiera no ser lo más adecuado para avanzar en lo que has planteado, la necesidad de fomentar el mercado interno. Me gustaría también tu opinión sobre el asunto pues, de la industria esta del turismo. Y finalmente, algo que tiene que ver con la cuestión de los impuestos. En algunos países, me parece que en Chile en concreto se ha estado discutiendo algo que allá llaman el impuesto al lucro. Es decir, más que pensar en las famosas reformas fiscales progresivas, se plantea la idea de un impuesto por única vez o con cierta periodicidad a las grandes fortunas, es decir, a los grandes capitales, justamente porque se considera a partir de ahí se puede hacer la generación de una cierta redistribución de la riqueza. La pregunta sería en ese sentido, ¿qué tan viable es, tanto desde el punto de vista económico como desde el punto de vista social, poder avanzar en iniciativas de esa naturaleza aquí en nuestro país? Bueno, bien, Gracias. gracias. Bueno, esta sería la última pregunta porque tengo otro reunión a las 8. Brevemente, ¿no? La cuestión, esto del narcotráfico, ¿no? Pues es resultado justo de que la economía no genera empleos bien remunerados, ¿no? Eh, que ha llevado a la gente a emigrar a Estados Unidos y ahora ante cada vez que es más difícil emigrar, pues muchos, repito, se meten a delinquir y son caldo de cultivo para las organizaciones criminales del narcotráfico. Y de hecho vemos que qué sé yo, el precio del aguacate, el precio del limón, el precio de todo, o sea, está determinado por los narcos, ¿no? Concentran sí, ahí está, hasta el huachicol están metidos ahí con el internacional, ¿no? Los grupos estos criminales han adquirido tal poder donde gobernadores pasados y presentes están ligados y vinculados con estos grupos, ¿no? Evidenciando el gran poder económico y político también, porque pasan a financiar campañas políticas. Es decir, ¿a dónde nos ha llevado esas políticas neoliberales que no generan condiciones de empleo bien remunerado, que llevan, repito, a que se busquen opciones más rentables como el narcotráfico es una de ellas, ¿no? Eh, es decir, si se terminó en la época de los Al Capones, de Luque Luciano, allá, o sea, que habían crecido tremendamente durante la Gran Depresión en Estados Unidos del 29 a 33. Y no fue la legalización del alcohol lo que terminó con eso, sino fueron las políticas de Roosevelt de generar políticas de empleo y que Roosevelt puso en el centro de la esfera productiva la creación de empleo justo porque la gente estaba en las calles o delinquiendo o protestando, ¿no? Y en cambio aquí, repito, no hay políticas de empleo bien remunerado, o sea, que te ofrecen esas políticas de los jóvenes construyendo el futuro, etcétera, pues no, no, no. Está circunscrito, por cierto, un número muy reducido de jóvenes y debe haber políticas de empleo bien remuneradas en el sector productivo, cosa que no lo tenemos. Este,
en esta cuestión de la industria del turismo, pues sí, ¿no? O sea, cómo se fomenta tanto el turismo internacional como como el turismo nacional ante las faltas de perspectiva de crecimiento productivo, ante la necesidad de generación de divisas. Ahí está toda la Riviera Maya, ¿no? Y llena de hoteles internacionales. Esos turistas no generan ingresos multiplicadores en favor de la economía nacional. O sea, está beneficiando a la banca internacional, a los hoteles internacionales que están en esos lugares y cuyo homenaje del hotel todo es importado, ¿no? Solamente o sea, utiliza la mano de obra barata de la región, pero no tiene impacto sobre el desarrollo industrial en nuestro país. Eh, y repito, entonces, en un contexto donde la economía nacional tiene menos industria, tiene menos producción agrícola, pues lógico pasa a ser el sector comercio y servicios los que más crecen. Y dentro de ello, pues, lógico, está el turismo, que es mal remunerado. En torno, me refiero a los trabajadores, que también viven de las propinas y los que ganan son las empresas que los manejan, ¿no? Que en gran medida son empresas también internacionales. Y por último, esta cuestión del impuesto al lucro, al gran capital. Pues sí, es decir, así como la autonomía del Banco Central le quitó el control del dinero al gobierno para achicar su tamaño y participación en la actividad económica, o sea, el gobierno no financiarse, está obligado a financiarse con los impuestos. Si el gobierno gasta poco, recauda poco, entonces cae en ese ciclo vicioso, estar gastando cada vez menos. Y la cúpula empresarial ha pasado a invertir, donde el gobierno ha dejado de hacerlo. De ahí la privatización que venía dándose en Pemex, en la CFE, en infraestructura, en el sector salud, educación y demás. Igual, los impuestos al gran capital deben ser para disminuir la participación y el tamaño del gran capital en la economía, ¿no? Y que el gobierno gaste donde ellos dejan de gastar, ¿no? En una perspectiva de encarar la desigualdad de la riqueza que existe en el país. Ahora, en Alemania existe una ley del precio justo, ¿no? Justo para evitar incremento de los márgenes de ganancia que generan inflación y que generan mayor desigualdad del ingreso y de la riqueza. Entonces, y aquí en México no se plantea nada de eso, ¿no? De trabajar en torno al precio justo. O sea, de nuevo el enfoque convencional te va a decir, es el control de precios que va a afectar el crecimiento económico. No, ese para evitar, repito, exceso de márgenes de ganancia que actúan en detrimento del poder adquisitivo de la población, que terminan disminuyendo el consumo, terminan disminuyendo la demanda y la actividad económica y terminan agudizando la desigualdad del ingreso. Entonces, efectivamente, pues sí, hay que pensar en impuestos a los grandes capitales, en el precio justo para sí, evitar estas grandes ganancias que no van a lo productivo, sino van a lo financiero, lo especulativo, ¿no? Enteramente agradecidos, doctor Arturo Huerta, por presentar su libro que ya está agotado. Lo comentaba al inicio. Gracias, doctor Arturo Huerta. Nos vemos pronto en Puebla, en nuestra ciudad, para presentar el libro en cuestión. Muchas gracias, doctor Huerta. Gracias a ustedes por estar presente, por sus comentarios y preguntas. Muchas gracias. Nos mantenemos en contacto. Muchas gracias, doctor. Gracias.